Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación desde cero con Python. En este video hablaremos sobre los tipos de datos que vamos a ver a lo largo del curso, así como el manejo de constantes y variables en Python. Así que vamos a comenzar con los tipos de datos. Existen distintos tipos de datos con los cuales podemos trabajar en Python. En este listado veremos los que iremos profundizando a lo largo de este curso. Tenemos el tipo numérico. Como ejemplos tenemos el 1, que sería un entero, y el 3.5, que sería un número flotante. Luego tenemos el tipo booleano, con sus valores que pueden ser true o false. Tenemos tipo cadena de caracteres o string. Como ejemplo tenemos el texto aprendamos Python y 10. Al estar dentro de comillas simples o dobles, le estamos diciendo a Python que estos son strings o cadena de caracteres. Tipo listas. Como ejemplo tenemos una lista de 4 números separados por comas. Y fíjate que para indicarle a Python que se trata de una lista, tenemos estos entre corchetes. Tipo tuplas. Para las tuplas tenemos como ejemplo los números del 1 al 4, de igual manera separados por comas. Como puedes ver, es similar al ejemplo de la lista, pero en vez de corchetes utilizamos paréntesis. Tipo diccionarios. En el ejemplo tenemos 3 claves y el valor de cada una de ellas. Es decir, en la clave 1, 2 puntos, el valor que le correspondería será Fausto. Como puedes ver, este último está entre comillas, por lo que si tomamos en cuenta lo que vimos antes, se trataría de un string o cadena de caracteres. Luego tenemos la clave 2 y el valor Gabriel, clave 3 y el valor Luis. Toma en cuenta que estamos separando cada uno de ellos con comas y todos estos están dentro de llaves. Tipo set o tipo conjuntos. Por último tenemos un ejemplo de conjuntos. Aquí estamos especificando un conjunto de frutas. Estos están separados por comas y están entre llaves. Pero, ¿cómo puedo saber qué tipo de dato corresponde a cierto dato? Para identificar el tipo de dato nos podemos ayudar de la función type. Dentro de ella debemos especificar el dato que deseamos evaluar y esta nos devolverá el tipo de dato al cual pertenece. Pero ahora que hemos visto todo esto brevemente, ¿qué te parece si pasamos a realizarlo con Python y practicamos un poquito? En este video vamos a estar usando Visual Studio Code, el cual había instalado y configurado en el video anterior. Pero también podrías usar el idle de Python u otro editor de texto que te guste. Lo primero que haremos es ir a Windows y ahora busco Visual Studio Code. Una vez abierto vamos a crear un nuevo script. Para ello vamos a File, luego a New File y Python File. Y para guardar este archivo vamos a File y a Save As o guardar como. Y lo guardamos en la dirección que deseemos. En mi caso voy a guardarlo en la carpeta de mi escritorio y mi archivo se llamará 2-tipos-datos-variables.py. Vamos a comenzar añadiendo un comentario. Para ello ubico el numeral seguido de tipos de datos. Los comentarios no se imprimirán, simplemente son para ayudarnos como guías o ayudas de nuestro código, dando una breve descripción de lo que hace cada parte, por ejemplo. Y vamos a comenzar con el tipo de dato numérico. Así que vamos a imprimir el número 4 en la consola. Para ello usaremos la función print y entre paréntesis el número 4. Presionamos Control y F5 y se ejecutará nuestro programa. Podemos ver que el número 4 se ha impreso. Si quisiéramos saber qué tipo de dato es este número 4, podemos ayudarnos de la función type y dentro de los paréntesis ubicamos nuestro dato, en este caso el 4. Así que ejecutamos y como ves se ha impreso nuevamente el 4. Y en la siguiente línea tenemos el tipo de dato que es int, que nos quiere decir que es un entero. Hagamos el mismo proceso esta vez para el número 32.8. Veamos. Hemos impreso 32.8 y este es un tipo de dato float o flotante, ya que no solo cuenta con una parte entera, sino también con una parte decimal. Muy bien, para pasar al siguiente tipo de dato vamos a comentar estas líneas para que no se ejecuten. Podríamos hacerlo una por una con el numeral, pero vamos a hacerlo con las comillas.
Para ello vamos a digitar 3 comillas al inicio de la sección que deseemos comentar y al final. Visual Studio Code nos deja hacer este proceso bastante sencillo. Simplemente seleccionamos las líneas o el texto que deseemos comentar y luego presionamos las 3 comillas. Esto hará que se ubiquen al principio y al final del área seleccionada, aunque claro que también podemos hacerlo de forma manual. Ahora vamos con el tipo de dato booleano. Este podría ser true o false, así que vamos a usar la función print para imprimir true, seguido del tipo de dato que es true. Este print y los valores separados por comas harán que obtengamos true espacio bool, que quiere decir que este es un tipo de dato booleano. Es decir, estamos imprimiendo en una sola línea, separado por un espacio. Este mismo proceso podemos aplicarlo a false. Así que si imprimimos tenemos false, que es un tipo de dato booleano. Comentamos estas líneas usando las 3 comillas y ahora vamos al tipo de dato string o cadena de caracteres. De igual manera vamos a usar la función print. Dentro ubicamos el texto aprendamos Python entre comillas simples. Y luego este mismo texto lo ubicamos dentro de type. Y si ejecutamos tendremos aprendamos Python seguido de str, que nos quiere decir que es un tipo de dato string. Las comillas simples no son las únicas con las que podemos indicarle a Python que se trata de un string. También podemos utilizar las comillas dobles. Por ejemplo, ahora vamos a imprimir 12.000. Pero como vemos en type, este ya no sería un dato numérico, sino un string o cadena de caracteres. Otro tipo de dato que vamos a ver es la lista. Para ello tendremos que usar los corchetes y dentro ubicaremos cada uno de los elementos separados por comas. Como puedes ver, ahora tenemos datos numéricos y strings. Y al momento de imprimir este tipo de dato, tenemos que es tipo list, de lista. Seguimos con el tipo tupla, que es bastante similar a la lista, con la diferencia que se usarán paréntesis en vez de corchetes. Este tipo de dato también se diferencia de las listas ya que va a ser inmutable en tiempo de ejecución, es decir que no puede ser modificada una vez que ha sido creada. Al imprimir tendremos 1, 2, 3, 4 encerrados por paréntesis y tenemos tuple que es del tipo tupla. Ahora veremos el tipo diccionario. Para este tipo de dato tendremos que usar las llaves y vamos a colocar claves y valores. Por ejemplo, aquí tenemos la clave 1 y su valor es Fausto, luego la clave 2 y su valor es Gabriel y por último la clave 3 y su nombre es Luis. Y como te había dicho antes, aquí tenemos claves de tipo entero, mientras que los valores son de tipo string. Al imprimir tenemos que este tipo de dato es dict de diccionario. Por último tenemos el tipo de dato set o conjunto. Para este también se usarán las llaves y tendremos que especificar sus elementos separados por comas. En este ejemplo tenemos un conjunto de frutas como fresa, sandía, banana. Al imprimir este tipo de dato obtendremos set de conjunto. Vamos a pasar a las variables. Estas son nombres que hacen referencia a un valor almacenado en memoria. Podemos pensar que las variables son como etiquetas para cada dato y tendremos que manejarlas de la siguiente manera. A la izquierda estará nuestra variable, luego el igual, mientras que a la derecha de este igual tendremos el valor que queramos asignarle a dicha variable. Por ejemplo, tenemos la variable día, a esta le asignamos lunes. Tenemos la variable num días y le asignamos el valor numérico 30. Mientras que para la variable meses se le asignará una lista que contiene los strings enero, febrero y marzo. Vamos a ver esto en la práctica. Por ejemplo, vamos a usar la variable día y le asignamos el valor de lunes. Entonces, si nosotros queremos imprimir este valor, simplemente tendríamos que usar la variable. Esto nos quedaría como print día. Entonces podremos observar que se nos ha impreso lunes. Debemos tomar en cuenta que Python es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo que si tenemos la variable día con D mayúscula, tendremos dos variables totalmente diferentes. En esta segunda variable asignaremos martes
Ejecutamos y vemos cómo la primera variable sigue siendo lunes mientras que la segunda martes. Los nombres que utilicemos para cada variable son importantes. En un momento lo veremos. Pero antes, por ejemplo, si tratamos de usar una variable con espacio, como esta de num espacio días, vamos a obtener un error de sintaxis. Por lo que tendremos que usar un guión bajo, por ejemplo, para unir num con días. Ya lo veremos más adelante. Y bien, con esta nueva variable podremos obtener el tipo de dato con la función type. Así que si imprimimos, obtendremos que es un tipo de dato entero. De igual manera, podremos asignar una lista a una variable llamada num meses. Y obtener un tipo de dato que es una lista. Bien, en programación hablamos de constantes y variables. Acabamos de ver ejemplos de variables que son aquellas cuyo valor puede cambiar en tiempo de ejecución. Sin embargo, también tenemos a las constantes, que no cambiarán a lo largo del programa. Como tal, Python no nos obliga a especificar cuándo estamos trabajando con variables o constantes. Sin embargo, hay una convención entre programadores que nos dice que ubiquemos a las constantes con nombres en mayúsculas. De este modo, cuando tengamos nuestros programas hechos y otro programador requiera verlos, podrá saber qué valores son constantes. Por ejemplo, usamos la variable num-meses para asignar el valor de 12, mientras que num horas, también con mayúsculas, tenemos igual a 24. Como te había comentado recientemente, estructurar el nombre de las variables es importante. Entonces, ¿cómo escoger el nombre de una variable? Tenemos que las variables pueden contener letras, números y guiones bajos. Estas no pueden empezar con un número. Si pasamos a la práctica, vamos a especificar el nombre unonum para almacenar el valor de 8. Y vamos a tratar de imprimir lo que contiene esta variable. Simplemente con escribirlo, Visual Studio Code ya nos marca con otro color esta sección. Esto quiere decir que algo va mal. Y al imprimir podremos ver que obtenemos un error de sintaxis. Para remediarlo, simplemente tendremos que recordar que el nombre de una variable no puede empezar con un número. Entonces lo cambiamos por num1. Y allí sí que no tendremos problemas. Y se nos ha impreso el número 8. No se permiten espacios en blanco entre los nombres de las variables. Esto es como lo que habíamos visto hace poco en este video. Si queremos usar la variable mi espacio nombre y a este le asignamos Gabriela y además queremos imprimirlo, obtendremos nuevamente un error de sintaxis. Así que si quieres mantener en 2 palabras esta variable, podemos usar el guión bajo. Otra opción sería ubicar una mayúscula a la segunda palabra. Por ejemplo, mi con minúscula y nombre con N mayúscula. Y podremos ver que para ambos casos hemos podido imprimir Gabriela. También es recomendable que el nombre de las variables sean cortas y descriptivas. Y por último, no se pueden usar palabras reservadas de Python. Esto es porque Python ya les ha dado cierta función o cierto trabajo a estas palabras. Por lo tanto, no podemos usarlas como nombres de variables. Si quisiéramos usar una variable llamada break y asignarle el valor de 4, volveremos a obtener un error de sintaxis. Si probamos con if como nombre de una variable, igualmente tendremos un error de sintaxis. Comentemos estas líneas para que no nos salte este error. Y vamos a ver cómo obtener estas palabras reservadas de Python. Para ello usaremos help y entre paréntesis y comillas vamos a digitar keywords. Esto lo pondremos dentro de un print para imprimirlo. Y podremos visualizar todas las palabras reservadas que posee Python. Por último, tenemos las asignaciones que podemos hacerles a las variables. Tenemos el primer caso que lo hemos visto a lo largo de este video.
en donde la variable está a la izquierda del igual y se le asigna un único valor que está a la derecha del igual. También tenemos otro tipo de asignaciones. Por ejemplo, podremos poner varias variables a la izquierda separadas por una coma y a la derecha del igual ubicaremos sus valores correspondientes. En este caso tendremos que el valor de la variable día 1 será lunes, mientras que el valor de la variable día 2 será martes. Otra forma es realizar las asignaciones en una sola línea. Es decir, tenemos x es igual a 10, podremos usar un punto y coma y seguir especificando variables junto con su valor. Para este caso tendremos que x es igual a 10 y y es igual a 20. También podremos asignar un valor a distintas variables. Por ejemplo, tenemos que x es igual a y, que es igual a z, que es igual a 1. Entonces a x, y y a z se les asigna este valor de 1. Pasemos a la práctica de estos tipos de asignaciones. Por ejemplo, tenemos día 1, día 2 y día 3 que se les asignará lunes, jueves y domingo, respectivamente. Para corroborarlo, podemos imprimir estas tres variables en una misma línea. Así que usamos la función print y ubicamos estas tres variables separadas por comas. Al imprimir tendremos lunes, jueves y viernes separados por espacios. De igual manera podremos añadir otras variables como num1, num2, que se les asignarán los valores 10 y 25. Si imprimimos tendremos lunes, jueves, domingo, 10, 25. Cada uno de ellos separados por un espacio. Ahora veamos la otra forma de asignación. Para ello a x le vamos a asignar el valor de 1, digitamos punto y coma, y es igual a 2, punto y coma, z es igual a 3. Nuevamente vamos a imprimir los valores que posean estas variables, usando la función print, y a cada variable la separamos con una coma. Obtenemos como resultados 1, 2 y 3. Finalmente vamos a asignar un mismo valor a distintas variables. Para ello pondremos a es igual a b, es igual a c, es igual a d, que es igual a 93. Y de igual manera vamos a imprimir en una sola línea los valores asignados a cada variable. Tenemos que tanto a, b, c y d tienen el valor de 93. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Así que cuídate mucho, chao chao.